suceso de la Tunguska, que ocurrió el 30 de junio de 1908, puede ser considerado, y de hecho así lo tienen en cuenta muchos científicos, es simplemente el presagio de algo que puede volver a ocurrir. Pero aparte de ese, afincan también su teoría en el hecho de que ya en el pasado remoto, ocurrieron eventos que, inscritos en la historia de la humanidad, tienen asidero con la realidad. Y hablábamos en uno de los programas sobre el diluvio universal, un evento que ya científicamente se ha comprobado ocurrió más o menos entre hace 10.000 y 12.000 años. Inclusive algunos dejan un espectro más amplio y apuntan a que pudo ocurrir entre 9.000 y 12.000 años. En ese lapso aparentemente ocurrió. Y yo no creo que tantas sociedades, tantos pueblos se puedan equivocar, entendiendo además que entre ellos, por cuestiones de distancia, por las barreras que significan los océanos, las montañas, por la imposibilidad de comunicación en una época como aquella, diferente a lo que ocurre hoy, que en cualquier instante nos enteramos de lo que está sucediendo en las antípodas. En aquella época era imposible que pudieran transmitir ecos de este evento a otras sociedades, y por lo tanto, si hay versiones independientes, necesariamente uno tiene que remitirse a ese certamen o a esa catástrofe como un hecho que ocurrió, que haya sido magnificado y que cada sociedad lo interprete de acuerdo con su mitología, es otro cuento. Pero 168 versiones que existen, versiones conocidas que existen alrededor del diluvio universal, y mencionando pues las más famosas, la de Umnapishtim en Babilonia, que al parecer los judeocristianos la tomaron de allí, y el Umnapishtim de los babilonios es el Noé de los judíos. Y aparte de eso, acordémonos de Deucalión y Pirra, que entre los griegos también se menciona el diluvio universal, y los chinos tienen otra versión, los polinesios tienen su propia versión, y en fin, tantos pueblos tienen versiones en las que inclusive el nombre de Noé se asemeja en otras sociedades, Noé, Noú, Noá, y entonces todos coinciden en que simplemente se logró salvar una pareja, y habitualmente esa pareja recogió unas cuantas especies animales para que no desaparecieran de la faz de la tierra. Son 168 versiones. Algo de fondo y de realidad tiene que tener, y máxime si el examen de los estratos terrestres han indicado que en una época como en la que estábamos afirmando, entre 9 y 12.000 años, en esos estratos se evidencia que en efecto hubo una gran inundación. Pero aparte de este evento, recordarán que, por ejemplo, en la Biblia también se menciona la desaparición de Sodoma y Gomorra, y todo apunta, inclusive eso afirman Kazantsev, Andrijas Pujarich y otros estudiosos, afirman, de acuerdo con exámenes que han hecho in situ, es decir, allá en donde ocurrieron los hechos, que hay todavía altos niveles de radioactividad o rezagos de esos niveles de radioactividad. Se asume que hubo una conflagración atómica que destruyó ambos pueblos. Y si se observa bien, todos estos eventos tienen una característica común, y es que siempre se asume como un castigo de los dioses ante la maldad de los hombres, que han cruzado el punto de no regreso en cuanto a valores éticos, a moral, a comportamiento, a parámetros sociales, a un montón de elementos con los cuales se puede medir realmente el nivel espiritual, intelectual, ético y moral de una sociedad. Entonces, de acuerdo con esto, si nos remitimos a que siempre se asume una catástrofe de estas, o un desastre de estos, como un castigo inferido por los dioses a los hombres a causa de su maldad, pues aquí habría también que analizar qué se entendería por maldad, qué se entendería por laxitud de las costumbres morales, de los valores éticos y de todas estas cosas. Obviamente que cada sociedad en su momento no entendía o no ha entendido que X o Y actitud definitivamente es una actitud, pongámoslo no en términos religiosos en el sentido literal de la palabra, sino más bien en términos de sentido ético y moral. Muchas de estas sociedades asumen que las costumbres y la forma de vivir en una determinada época simplemente corresponden a los elementos de esa época y nada más.
y por lo tanto es lógico, esas sociedades no contemplan que estén viviendo dentro de una disolución moral, de una decadencia espiritual y ética, sino simplemente son producto de su época. Y por lo tanto, aquello que regularmente en todas las sociedades se ha entendido como valores, hay momentos históricos en que simplemente se aceptan como valores culturales. Por decir algo, el homosexualismo entre los griegos era considerado un valor social, entre otras cosas. Y un muchacho que no sirviera de efebo a un hombre adulto durante un tiempo, entonces no se podía considerar un verdadero ciudadano griego, y casi que se entendía esto como un rito de iniciación. Algo parecido sucede con Sodoma y Gomorra, cuando aquellos individuos vienen a la puerta de la casa de Lot para tratar de llevarse a los dos ángeles que allí están porque les parecen muy hermosos, y a pesar de que él les ofrece a sus hijas que son vírgenes, los tipos dicen: no, nosotros queremos a estos dos hombres hermosos. Entonces también eso se podría entender como un valor social en un momento determinado, y así por el estilo. Las sociedades mismas tienen una dinámica que van convirtiendo en valores, y valores que no se pueden negociar simplemente porque son producto de la época. Terrible la forma de servidumbre en la Edad Media, el derecho de pernada, que consistía en que la mujer debía ser desflorada por el señor feudal y no por su esposo con el que se acababa de casar. La esclavitud es otro fenómeno que en su momento y a lo largo de un enorme tramo de la historia, la esclavitud fue un valor social. Acuérdense que los griegos decían que los esclavos eran necesarios porque ellos estaban hechos era para pensar, y que había una clase de hombres que por sus condiciones intelectuales eran inferiores y que por lo tanto debían servir de esclavos a los demás. Inclusive aquí en Colombia, en el siglo XX, un presidente, Laureano Gómez, llegó a decir que el gobierno debía detentarlo, era una élite inteligente, una élite erudita y sabia, que el resto del pueblo estaba hecho era para obedecer. Entonces miren que esos se convierten aparentemente en valores sociales, pero que a todas luces estos postulados necesariamente son inmorales, porque van en detrimento del individuo, en detrimento de sus valores más intrínsecos y más respetables, cuales son el derecho a la vida, el derecho a la disensión, el derecho a opinar, el derecho a ser igual a los demás. Por eso uno tendría que pensar que definitivamente pues estos valores son producto precisamente de cada una de las épocas, y por lo tanto, entendido esto como maldad de los hombres, era visto así tal vez por un reducto, diríamoslo, de místicos o de personajes que tenían un alto nivel espiritual y que consideraban que todas esas prácticas iban en contra de la voluntad del hombre y por ende de la voluntad divina, y por eso vendrían esos castigos. Así las cosas. No es extraño entonces que se haya desarrollado una tendencia que aún hoy está vigente y que signó y sigue signando a toda la cultura cristiana, y es la que tiene que ver con el milenarismo. Recordarán ustedes que en el Apocalipsis se habla de cómo el demonio va a reinar durante 1000 años y que al cabo de 1000 años vendrá la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, a redimirnos a todos, por una parte, y a sembrar un nuevo orden mundial en el que la justicia, la convivencia, la armonía, la paz y la hermandad sean la constante por encima del egoísmo, de la envidia, de todas aquellas actitudes del hombre que siempre van en contra del otro, del que está enfrente. Y entonces, al influjo de esa tendencia o de ese escrito que aparece en el Apocalipsis, se generaron cualquier cantidad de movimientos en distintas épocas de la historia, casi que ha sido una constante. Y diríamos que en el primer milenio, tal vez porque ese milenio se convirtió como en la etapa en la que no solamente pasó de ser una secta modesta a ser una secta popular y perseguida, hasta convertirse en una religión oficial, y de religión oficial en una institución mundana con individuos que concebían el poder de la iglesia simplemente como un poder temporal y eran vistos más como príncipes, con todas las intrigas, los asesinatos, los desafueros, los exabruptos que ustedes quieran, simplemente para mantener un estatus o un statu quo y sojuzgar al hombre precisamente metiéndolo dentro de los miedos que parten de algunas frases bíblicas como que Dios castiga y todas estas cosas. Entonces ocurrió que cuando estaba culminando ese primer milenio, que se asumía entonces, se estaba cumpliendo la profecía, es decir, que ya iban a terminar esos 1000 años
y que por tanto vendría una época de parto, de alumbramiento, y que ese alumbramiento estaría precedido por intensos dolores, dolores de la tierra, dolores de los hombres, para que pudiera ese terreno, a partir del sufrimiento, pudiera ser acrisolado o pudiera ser macerado o decantado o depurado, para que Jesús viniera y pudiera sentar sus reales ya en un mundo nuevo. Y entonces, cuando estaba acercándose el fin de ese primer milenio, recordarán ustedes que los ricos y los pudientes, y en general todo el mundo, empezó a estremecerse ante la proximidad de lo que decía la profecía, del cumplimiento de esa profecía, que se iba a acabar el mundo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigma. Pues al aproximarse ese 31 de diciembre del 999, que todavía pues no había esa discusión como fue ahorita al comienzo del siglo XXI de si realmente terminaba en el 1999 o al finalizar el 2000. En aquel caso pues para ellos era el 999, y el paso del 9 al 1 y los 3 ceros significaba demasiado para ellos. Y entonces, en la antesala de que se cumpliera la fecha, la gente empezó a arrepentirse, todos se fueron a confesar, muchos empezaron a rasgarse las vestiduras, a mesarse los cabellos, a la usanza de los viejos judíos de acuerdo con las prescripciones de la Torá y el Talmud, a echarse ceniza y todas estas cosas en señal de arrepentimiento. Y los ricos se desprendieron de lo que tenían, regalaron sus bienes, sus ropas, sus posesiones, lo que tenían como tesoro en metálico, todo lo entregaron, porque querían estar aparentemente ligeritos de equipaje y supuestamente limpios para poder presentarse ante el tribunal de Dios, dado que a continuación del juicio vendría la resurrección. Y qué bueno sería uno poder haber asistido a esta fecha, ese día y mucho más, entendiendo que era una época en la que cuando caía la noche la oscuridad era densa y no había ninguna forma de vencerla. Ahora tenemos la luz eléctrica y muchas otras fuentes de energía que nos permiten iluminar la noche y convertirla en día. En aquella época no. Cuando llegó ese 31 de diciembre, la noche de San Silvestre, todo el mundo salió de sus casas y empezó a orar desde temprano, en las aldeas, en las plazas, en los caminos. Bueno, fue un pandemonium que llaman. Continuaron en oración, en vigilia, en abstinencia, en ayuno y en todo lo que se quiera. Se arrepintieron de todos sus pecados. Y llegó la noche, pasó la noche, amaneció, estaban vivos, el mundo no se había acabado, el fin del mundo quedaba aplazado. Naturalmente que entonces los ricos inmediatamente se apuraron a recuperar los bienes que habían regalado, sus posesiones, sus bienes, sus muebles, todo. Y se armó otra vez un tierrero, porque ellos decían que como no había ocurrido, pues les tenían que devolver todo. Ese fue el primer campanazo de esa cultura milenarista que indicaba pues que el fin del mundo era un hecho ineludible, que iba a ocurrir. Y que si bien es cierto, no había ocurrido ese 31 de diciembre, naturalmente que había de ocurrir más adelante. Pero naturalmente, antes de que esto ocurriera, surgió un movimiento de depuración en la iglesia. Y surgió una generación de monjes, frailes, sacerdotes, que pregonaban la necesidad de volver a las fuentes primarias del cristianismo, es decir, a la vida en comunidad, la propiedad común, la solidaridad, el servicio, la caridad, la humildad, la pobreza. Casi que se podría decir que ese movimiento transformó la iglesia en ese primer milenio, y producto de ese movimiento aparecieron Pedro el Ermitaño, que fue el que pregonó la famosa cruzada, que había que hacerla, gente como Bernardo de Claraval, como San Francisco de Asís, que si bien es cierto es muy posterior, él es producto de todo ese movimiento. Empezaron a florecer los monasterios y los conventos, en los que simplemente los hombres se dedicaban a la oración y se confinaban dentro de esos conventos para no volver a salir, o los otros que simplemente iban predicando, pero tal cual lo pregona uno de los evangelios cuando dice que no lleve bolsa y solamente un par de sandalias, que no lleve absolutamente nada, es decir, peregrinos y peregrinos pobres.
Ese movimiento liberó a la Iglesia de todas esas ataduras, por lo menos durante algún tiempo, y la remozó, la oxigenó y tal vez le hizo reestructurar el pensamiento que en ese momento tenían los exégetas, los teólogos y naturalmente pues la jerarquía eclesiástica. Pero después de ese movimiento surgieron muchísimos más que de tanto en tanto iban pregonando el fin del mundo, por lo menos de los más notables. Es decir, podríamos hablar de cientos de movimientos que han pregonado el fin del mundo en un determinado momento, un determinado día y a una determinada hora. Pero realmente que uno pueda considerar así, que hayan tenido una incidencia entre la gente, de llevarla hasta el punto de que arrastren a muchos prosélitos para que se filen con ellos, oren y traten de purificarse. Podríamos hablar de más o menos unos 20 movimientos, y que han ocupado todo el segundo milenio, lo han ocupado todo el segundo milenio. Lógicamente que cuando llega la fecha límite, se desacreditan los líderes que están pregonando el juicio final, y naturalmente que los desencantados seguidores de estas personas vuelven a su estado natural. Pero como todavía existe una especie de germen de credulidad, de marca mayor entre muchísima gente, especialmente entre el pueblo ingenuo que no ha tenido acceso, no digámoslo a la educación, pero sí a una formación que les permita discernir y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, pues inmediatamente ese pasto crece tierno para que estos lobos devoren, y por lo tanto la gente es ese pasto que los otros devoran y que son esquilmados. Bueno, ya de lo que sabemos suficientemente. Resulta que independientemente de todo, en la psiquis del ser humano, por lo menos los que somos producto de la cultura judeocristiana, tenemos por allá inscritos muy en lo profundo, tenemos inscrito ese miedo al fin del mundo, a ese fin del mundo que nos han pregonado y que supuestamente se caracterizará por fuego, por lluvia de azufre, por la aparición del demonio, por un montón de cosas. Y entonces, de acuerdo con esto, difícilmente creo yo que haya alguien que se pueda sustraer de ese miedo, y aún aquel que se profesa o que se confiesa ateo, de todas maneras tiene, y lo digo pues, no estoy hablando de que tiene que ser una regla, sino que es una tendencia. Tengo muchos amigos ateos con los que he conversado, y siempre de alguna manera se filtra en cualquier conversación ese miedo que casi se podría decir que está implícito en la naturaleza del ser humano, el miedo a la finitud, el miedo a la muerte, el miedo a la desaparición. Y como sabemos que una de las cosas que sobrecoge al individuo frente a un fenómeno ineludible como la muerte, no es la muerte misma, es la forma de morir y el momento de morir, porque como no se sabe ese suceso cuándo ocurrirá, ni cómo ocurrirá, es el principio de incertidumbre el que acogota al individuo ante estas circunstancias. Pero si todo esto es así, y como decíamos, de tanto en tanto aparecen movimientos milenaristas, naturalmente que se ha ido cuajando una especie de cuerpo de creencias que más o menos indican el momento, las circunstancias, los signos y las señales que rodearían el desarrollo de este evento o la aparición de este evento o anunciarían este evento. Y hay muchísimos videntes, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero algunos muy acertados, otros no tanto, o aún los que han acertado también se han equivocado. Pero precisamente el hecho de que estas profecías sean dichas a través de un lenguaje muy oscuro, o que sean plasmadas en el papel con un lenguaje críptico, es decir, que difícilmente puede entender el hombre común y corriente, pues se prestan para diversas interpretaciones. Y muchos de los que escribieron en su momento vivían en una época en la que el miedo era la constante por las presiones de la iglesia, de los dogmas y demás. Es decir, muchos de ellos hicieron que sus escritos fueran mucho más oscuros, precisamente para evitar las retaliaciones de la iglesia en un momento determinado, a través de cuerpos especializados que para el efecto la iglesia montó, como es el caso de la Santa Inquisición.
Es decir, empezar a hablar de una manera que a la Iglesia no le gustara era ya exponerse al tribunal de la Santa Inquisición, y por eso muchos de ellos escribieron de una manera muy oscura, inclusive oscurecieron más los textos, los enrarecieron más para poder tener la posibilidad de decir, es que yo no estoy diciendo nada extraño, interprételo y de acuerdo con lo que usted crea, entonces júzgueme. Dentro de esa corriente aparecen personajes como Nostradamus, por ejemplo. Hay otros anteriores, y entre ellos pues algunos científicos que vaticinaban cosas, pero dentro del marco de lo científico, y ya partiendo de unos conocimientos científicos que eran debidamente comprobadas con el método científico. Hablo de Copérnico, de Johannes Kepler, de Galileo Galilei y de otros tantos que temieron la acción de la Inquisición y debían pisar con pies de plomo antes de emitir cualquier juicio. Pero yo creo que tendríamos que remitirnos a algunas características de las que estos profetas insinúan como el terreno abonado para que se dé el fin del mundo. Y habría que empezar con un personaje supremamente especial, es quizás de los más antiguos. Estamos hablando de Malaquías, San Malaquías. Pues resulta que San Malaquías era el obispo de Armagh, había nacido en las Islas Británicas, y resulta que este Malaquías, en un momento dado, siendo un hombre supremamente piadoso, un hombre al que se le respetaba muchísimo y es considerado uno de los evangelizadores de Irlanda, él era arzobispo de Ardinach, pero también lo fue de Armagh, y vivió en la primera parte del siglo XII, y fue arzobispo de manera temprana, y un hombre supremamente respetado por su humildad, por su santidad y demás. Murió el 2 de noviembre de 1148 y había renunciado al arzobispado en el año de 1137. Pues resulta que este era muy amigo de otro que también tiene una incidencia notable en la historia, y estamos hablando de Bernardo de Claraval, que se afirma es uno de los personajes más extraños y esotérico hasta cierto punto, que fue de cierta manera el patrocinador e impulsor del famoso movimiento de los templarios, y que fue el que realmente les dio el vuelo que posteriormente les permitió a ellos estar por encima de los estados y manejar prácticamente a toda Europa. Pues resulta que este Malaquías murió en el año de 1148, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Malaquías, que entre otras cosas fue canonizado en 1190 por el Papa Clemente III, murió en 1148 y murió en un aislamiento total porque él se retiró del arzobispado de manera temprana y simplemente se dedicó a la oración. Un hombre místico, respetado por la gente de su tiempo, tenido por santo aún en vida y que imprimía un profundo respeto. Mucho tiempo después fueron encontrados unos manuscritos que se adjudicaron a Malaquías, ya en este caso pues a San Malaquías, por las características de sus escritos, porque fueron encontrados entre sus pertenencias que, entre otras cosas, estaban atesoradas como una reliquia. Se encontraron los manuscritos y un monje llamado Arnoldo de Uyón, que era un monje benedictino, por allá en el siglo XVI, se encontró estos manuscritos y empezó a estudiarlos. Y se quedó sorprendido por el hecho de que los manuscritos en cuestión contenían una lista de los papas que vendrían a continuación, o desde el momento mismo en que Malaquías lo escribió, hasta el fin del papado. Hablaba de 112 papas, clasificados estos precisamente cuando todavía estaba en vida Malaquías, de ahí hasta el fin del papado, que se supone será muy pronto, y ya diremos por qué. Después de hacer un análisis, obviamente que vinieron contradictores, vinieron entusiastas seguidores, pero lo cierto es que aunque fue descalificado el manuscrito, mucho tiempo después la misma Iglesia tuvo que aceptar que en efecto no solo era un manuscrito escrito por Malaquías, sino que al mismo tiempo no se había equivocado en los lemas que había asignado a cada uno de los papas, que es como la característica primordial. Pues fue aceptado. Pero los contradictores dijeron no, que Arnoldo, el monje que lo encontró, simplemente maquilló la lista para que coincidiera con los lemas que había escrito Malaquías. De una u otra manera, con el paso del tiempo se ha tenido que aceptar que Malaquías, en los papas que van en este momento,
estamos en el Papa 111 y él hizo una lista de 112, o sea que está faltando un solo Papa después de Benedicto XVI para que se llegue el fin del mundo, y no ha fallado en uno solo de los lemas. Lógicamente que estos lemas se han adjudicado de una manera tal que obviamente se puede prestar para diversas interpretaciones. Por ejemplo, a Félix Peretti, uno de los papas más famosos, le adjudicó el lema de porquerizo, y en efecto se cumple porque la familia de él provenía, o la familia de él era criadora de cerdos en este caso, y así por el estilo. Se podría hablar de muchísimos. Lo cierto de todo esto es que lógicamente él también incluyó a algunos antipapas, que como recordemos ahí hay algunas cosas muy particulares en el papado, tanto como que no existió nunca un Juan XX, que hubo dos Juan XXIII, uno de ellos antipapa, el último fue el venerable, el papa venerable que reinó precisamente en el siglo XX. Pero resulta que dice él que el mundo pues llegará a su fin cuando esté reinando el último papa, que habrá de llamarse, de acuerdo con su clasificación, Pedro el Romano. Solamente voy a mencionar los últimos, por ejemplo. Pío XI reinó entre 1922 y 1939 y fue un papa que se distinguió por ser un celoso defensor de la ortodoxia de la Iglesia, y a él le adjudica la fe intrépida, así se llama, fe intrépida, fides intrépida, haciendo alusión al hecho de que es un defensor a ultranza de la fe. A Pío XII le asignó pastor angelicus, pastor angelical, y Pío XII se dice que fue uno de los hombres más piadosos, aunque pues obviamente que existen también algunas versiones contradictorias en este sentido. A Juan XXIII le adjudica pastor et nauta, y en este casa perfectamente el lema, porque Juan XXIII, cuando fue elegido pontífice, venía de ser el patriarca de Venecia, una ciudad construida sobre las aguas, una ciudad lacustre. Y además pues fue el reformador de la Iglesia al convocar el Concilio Vaticano II, y por eso se le habla también de navegante. Pablo VI a él le adjudica la flor de las flores, o la flor de lis, con lo cual significa que era un hombre de una pureza intachable, por lo menos en su comportamiento y en su forma de pensar y de ser. De Juan Pablo I le dice es de meditate luna, de la mitad de la luna, y resulta que ahí hace alusión a que en efecto Juan XXIII reinó de un cuarto creciente a un cuarto creciente, solamente 33 días. Aparte de eso, se llamaba Albino Luciani, o sea, luz blanca, que se asocia inmediatamente con la luna. De Juan Pablo I dijo, de labores solis, de la labor del sol. Pretenden ver que él proviene de una tierra en donde nace el sol, o sea, del oriente de Europa, de Polonia, por un lado. Y por el otro, porque resulta que Juan Pablo, en su pontificado, difícilmente vio amanecer o vio anochecer en la sede del papado, porque como siempre estaba viajando, siempre prácticamente estaba en la mitad del día. Ahora viene Benedicto XVI, que optó por ese nombre en memoria de Benedicto XV, a quien él admiró profundamente. Benedicto XV, que entre otras cosas reinó entre 1914 y 1922, y a este le había adjudicado entre otras cosas, así entre paréntesis, la cristiandad despoblada, y hace alusión perfectamente no solamente al conflicto de la Primera Guerra Mundial, que asoló a Europa y acabó con millones y millones de personas, sino también que en su mismo momento ocurrió o apareció una epidemia de influenza, la famosa influenza hispana, que mató 20 millones de personas, entre las cuales murió él precisamente como víctima de esa influenza hispana. A este entonces, a Benedicto XVI, le adjudica él el lema de la gloria del olivo, y hace alusión a que precisamente Benedicto se remite a la orden de los benedictinos. Al adoptar este nombre, se asume como benedictino. Yo no sé si realmente él proceda de la orden de los benedictinos o no, pero al tomar el nombre de Benedicto, se remite inmediatamente a que el emblema de la orden de los benedictinos es precisamente un olivo, el olivo, que es símbolo de la paz. Entonces se dice que después de este Benedicto XVI vendrá el último papa, el 112, que sería Pedro el Romano. Algunos afirman que sería un papa negro, pero no necesariamente por el color de su piel, sino porque procedería de alguna parte del tercer mundo, lo cual en un lenguaje metafórico significaría que proceden de una mayoría cristiana
pero al mismo tiempo de una minoría étnica desde el punto de vista sociológico, por considerarse que el tercer mundo es eso, el tercer mundo, y no pertenece a ese orden del primer mundo en donde se supone que hay una élite. Entonces podría ser o negro de piel, o simplemente de manera metafórica aludir a que es negro porque procede de un sitio que no es privilegiado y por lo tanto sería pueblo plebeyo, o sea, pueblo o pueblo gleba. Y luego de este entonces vendría el fin del mundo. Pero resulta que este es uno de los aspectos que se supone, o uno de los requisitos que debe cumplir para que se dé ese evento que se ha denominado el fin del mundo, de acuerdo con las profecías milenaristas. Naturalmente que ha comenzado un nuevo milenio, pero no ha estado muy avanzado, apenas estamos a 9 años de haber comenzado el milenio. Y por lo tanto todavía se consideran los albores del milenio, que podríamos estar dentro del rango de los 1000 años, que supuestamente sería el reino del mal y vendría después de este el reino del bien. Pero es que miren, para que se dé el fin del mundo, de acuerdo con una compilación de requisitos que se ha hecho, se incluye este del fin del papado, que entre otras cosas se asume que Benedicto XVI no puede tener una vida muy larga porque él ya es octogenario, y a él lo habían elegido como un papa de transición. Entonces, vendría el fin del papado, ese es uno de los signos. Otro signo que ya se cumplió con creces, dicen las profecías que para que se dé el fin del mundo, los judíos debían retornar a su tierra, y ese hecho ocurrió en 1948, cuando las Naciones Unidas le adjudicaron esa franja que hoy ocupan y que milenariamente se supone ellos vivieron allí o que les pertenece, inclusive por decreto divino desde la época de Abraham, retornaron en 1948. Ese es otro de los signos para entender que el fin del mundo podría estar cerca. Pero viene otro que a mí me parece es definitivamente subjetivo, pero lógicamente que los estudiosos dan por descontado que esa es una de las condiciones inamovibles. Y es que haya un ateísmo generalizado. De hecho, estamos asistiendo o estamos viviendo en una sociedad eminentemente consumista en la que los valores se han trocado. Y ahora importa más el tener que el ser, por una parte. Y se rinde culto a diversas formas que se van deificando, como son las marcas, los ídolos, tanto en la música, en el cine, en el deporte y en otras áreas. Y ya no se cree en nada, porque como todos los fenómenos naturales han sido debidamente decodificados y la gente ha podido por fin entender el porqué de muchos fenómenos, entonces hay un rezago todavía del siglo XIX, de acuerdo con aquella concepción de Nietzsche que Dios ha muerto. La gente ahora cree, ¿no? ¿Cuál Dios? Si Dios es el dinero que yo tenga y yo puedo ser un Dios de acuerdo con el poder que posea. Lógicamente que a más de esta condición aparece otra, y es el de las falsas ideologías y los falsos profetas. Aquí tendríamos que hablar entonces de la tendencia que está ocurriendo en el mundo, y se supone que en los albores de la era de Acuario o en el ingreso de Acuario, estamos ingresando en Acuario, esta era se caracterizará porque emergerán otras tendencias religiosas y con ella vendrán falsos profetas. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Voy a ver entonces, dentro de este campo, el hecho de que nos ha invadido una serie de pseudo-religiones y pseudo-filosofías que han logrado ganar muchísimos adeptos, aquellos mismos que, desencantados de las diferentes vertientes cristianas, se han filado en nuevas tendencias o que simplemente se arrinconaron en el ateísmo. Y estamos hablando, por ejemplo, de la nueva era, estamos hablando de la forma como se mezclan las religiones orientales con las occidentales, el sincretismo que se está desarrollando en torno a algunas tradiciones, por ejemplo, cristianas, que se han convertido casi que en talismanes, en agüeros y cosas por el estilo. Entonces, el ángel fulano de tal, que es el que nos rige en tal área, el otro ángel que hace esto, aquel que hace aquello otro, pero para poder llegar a la hay que prender una vela morada, o hay que prender más por la mañana una vela amarilla, o si está lloviendo una vela verde, en fin, ese montón de cosas en las que aparecen un montón de tendencias como si el individuo simplemente fuera un supermercado espiritual y fuera tomando de cada una de las canastas lo que a él se le acomoda, lo que él necesita, él piensa, él desea y quiere. Obviamente
que esto implica que haya muchos pregoneros de estas tendencias y de hecho la cantidad de gurúes que aparecen provenientes de la India, dentro de ellos algunos muy calificados y muy interesantes, Krishnamurti y otros tantos, resulta que aparecen muchísimo charlatán que hace su agosto gracias a la credulidad de la gente o a la necesidad que tiene la gente de paliar su angustia espiritual buscando respuestas a la incertidumbre de su existencia. Entonces, que estamos viendo nuevas ideologías o falsas ideologías y nuevos profetas y falsos profetas, eso es muy evidente. Incluido pues el que ahora aparece que es la reencarnación de Jesús y que tiene como lema el 666 y que dice que la cocaína colombiana es muy buena. El señor Miranda, si no estoy mal, creo que ese es el apellido. Pero con todo y ello, también de manera inusitada y ha aparecido con un vigor extraordinario, la tendencia a la evangelización cristiana y a la proliferación de vertientes cristianas que se van desgajando de los cuerpos principales tanto del catolicismo como del protestantismo. De hecho, se dice que las iglesias evangélicas han ganado un lugar extraordinariamente amplio en todo el planeta, excluyendo naturalmente aquellos países que son del más ortodoxo origen protestante. Estamos hablando de los suizos, estamos hablando de los Estados Unidos y de otros países en los que prima la mayoría protestante. Pero miren, como por ejemplo para tener un dato cercano, en Corea del Sur, por ejemplo, ya el 24% de la población es cristiana. En África, al sur del Sahara, de acuerdo con fuentes eclesiásticas, es una región masivamente cristiana, semejante a lo que era Europa entre el año 200 y 1000 de nuestra era. En Filipinas, tradicionalmente católica, la iglesia protestante ha experimentado un incremento anual del 10%. Y en el año 2000 se contabilizó la construcción de 46.000 iglesias destinadas a ese culto. En Argentina, la iglesia protestante ha crecido a un ritmo del 7%. En Brasil, que es era un 90% católica, resulta que ahora el protestantismo ha pasado del 6 al 25% y el otro se lo reparten entre los católicos y el espiritismo. En Colombia ha aumentado la cantidad de iglesias protestantes de una manera vigorosa y sorprendente en los últimos años. Por lo tanto, pues ahí también habría que encajar esto de cómo está remozándose la evangelización independientemente de cuál sea la tendencia, pero cristiana al final de cuentas, evangélica, cuadrangular, pentecostal, lo que se quiera, pero cristiana al final de cuentas. Se asume también que habría una conversión masiva de los judíos al cristianismo. Todavía ese signo no es muy claro, sino más bien es ambiguo. Y a todo esto habría que sumarle los enormes prodigios, los enormes avances en el orden científico y tecnológico, como por ejemplo, por mencionar muy pocos, el que se haya logrado articular el mapa del genoma humano, el que se haya podido clonar, el que los trasplantes de distintas partes del cuerpo ya sean operaciones de rutina, más los avances que tienen que ver con la cibernética, con la informática, la reducción de las distancias en el planeta Tierra a través de la Internet. Bueno, toda esta tecnología de rayos láser, lo que suficientemente ya conocemos, sería otro de los signos de los últimos tiempos. Se habla también de una persecución de los cristianos. Esto yo creo que es algo que definitivamente no hay un índice significativo de que así sea, porque en la misma proporción en que ha habido una persecución de cristianos en toda la historia, en diferentes épocas y en distintos países, ha existido también una persecución contra musulmanes y muy particularmente contra los judíos. Por lo tanto, ese signo todavía no está muy perfilado. Pero sí, al influjo de los avances tecnológicos, y este sería otro de los signos, los hombres se van a creer dioses. Y en efecto, el hecho de que se adquiera tanto poder en lo económico, la figuración, y se esté dando un movimiento que ya forma parte también de la forma de pensar y de ser del hombre occidental, hay un culto al ego, un culto al hombre, que definitivamente es algo que no se puede soslayar. El culto al cuerpo, el culto al sexo, el culto a la riqueza, el culto a la figuración, que ni más ni menos quiere significar, además, la deificación de algunos ídolos, a los cuales inclusive ya les han entronizado cultos. Maradona tiene su propia iglesia, la iglesia maradoniana. Elvis Presley tiene su propia iglesia. Luego esto también, a la hora de la verdad, se puede entender como un símbolo y un signo que ya es palpable.
Pero aparte de eso, decíamos ahorita que el fin del papado, el retorno de los judíos a la tierra prometida, estaría también entroncado con otro aspecto que es ya evidente, y es el hecho de que tendremos grandes guerras, que habrá guerras en este momento, y es algo que el planeta a lo largo de toda su historia no ha conocido siquiera una sola semana de paz absoluta. Pero resulta que ahora las guerras son guerras que, si bien es cierto, incluyen las armas, son guerras más sutiles, en las que se pretende descalificar y eliminar al otro mediante distintos artificios, como por ejemplo los movimientos xenófobos que quieren eliminar a los inmigrantes que llegan a Europa en busca de mejores horizontes, y guerras focalizadas que, de acuerdo con estas predicciones, tendrían como centro ese sitio que ha sido tan telúrico a lo largo de la historia, que es el Oriente cercano. Y al hablar de esto estamos hablando, o nos estamos remitiendo, a la tierra de Israel y al conflicto judío-palestino, y en general que involucra a todos los árabes y que en este momento está en su fina. La guerra entre los palestinos y los judíos, que los palestinos no son otra cosa que los mismos filisteos, que siempre pelearon por esa misma tierra con los judíos desde hace 4000 años, ahí siguen en su enfrentamiento. Pero resulta que atrás de estos dos contradictores hay fuerzas filadas que son supremamente poderosas. Estados Unidos, que respalda incondicionalmente a Israel, y por el otro lado los árabes con Irán, Irak y otros países que poseen bombas atómicas respaldando a los palestinos. Pero de ahí se puede derivar algo que es todavía más significativo en cuanto a la hipotética destrucción del mundo. Y es que, de acuerdo con lo que dice el Apocalipsis, allí será el Armagedón entendido como la gran batalla, la batalla final. Y de esta batalla dependería el curso de la historia, o la historia misma, o el fin de la civilización. Y digo esto porque además, el otro signo infaltable es que el templo de Salomón debe volver a ser erigido en el mismo sitio donde existió. Pero para que eso ocurra, y he aquí donde está entonces la predicción, es que debe ser destruida la mezquita del califa Omar, que en pleno centro de Jerusalén ocupa el emplazamiento en el que se erigió el templo de Salomón y que estuvo de pie hasta el año 70, cuando comenzó la diáspora de los judíos. Como quien dice, debe destruirse la mezquita del califa Omar. Pero resulta que, lanzando cohetes de parte y parte, palestinos y judíos, no sería de extrañar que por accidente ninguno de los dos bandos lo va a querer, pero no sería de extrañar, o un tercero en disputa que quisiera que la conflagración explotara de una vez y de una manera avasallante, podrían destruir la mezquita del califa Omar, y con esto se cumplirían todas las predicciones. Pero quedan las otras, o queda otro aspecto, y es que todo este tiempo debe ser también señalado por profundas cicatrices que son producidas por sequías, hambrunas, epidemias de todo tipo, la aparición de nuevas enfermedades, aparte de eso, los cataclismos producto de tsunamis, de erupciones volcánicas, de sismos, los desastres naturales, y todo esto encuadra perfectamente en lo que está ocurriendo en el planeta Tierra con el calentamiento global, con el deshielo de los icebergs tanto en el Ártico como en la Antártida, y la consecuente subida del nivel del mar. Por otra parte, un hipotético enfriamiento que a su vez será producido por el calentamiento global. En fin, tantas cosas que están ocurriendo y que son evidentes. Las estamos palpando, las estamos observando en este momento. Y eso yo creo que nadie lo puede discutir, que es un signo indiscutible de que esto definitivamente ya, si no ha llegado al punto de no regreso, está para tocarlo. Eso es innegable. Pero realmente esta será la destrucción del planeta Tierra, o será el fin de una civilización. Yo creo que se puede interpretar de una u otra manera. Y